Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Tacito.com. Hoy comenzamos un nuevo curso y este nuevo curso es sobre Adobe Premiere Pro CS6. Como sabéis, y si no lo sabéis os lo explico, Adobe Premiere Pro y Final Cut Pro X son básicamente las dos puntas de lanza de la edición de vídeo. Iba a decir profesional, pero hoy en día es semiprofesional. Es decir, son aplicaciones muy potentes y muy similares en cuanto a potencia y en cuanto a funcionalidad. Si bien es cierto que la última actualización de Final Cut Pro 7 a Final Cut Pro X ha dejado descontentos a muchos usuarios, realmente el movimiento de Apple a ese respecto ha sido un poquito suavizar lo que es la edición de vídeo profesional, facilitarla. Yo no lo veo del todo mal, si bien es cierto que ha habido determinados cambios que no han sido bien aceptados y con razón. Hay determinadas cosas que se han simplificado demasiado y han eliminado muchas opciones en ese proceso. Pues bien, Adobe Premiere Pro tiene todas esas opciones que tenía Final Cut Pro 7 y además tiene una ventaja. No es una ventaja fundamental, porque realmente si tú estás trabajando en edición de vídeo profesional, probablemente el idioma de la interfaz te va a dar igual. Porque o bien vas a saber inglés o bien vas a estar habituado con los términos con los que estás trabajando, sin necesidad de saber hablar inglés, pero sí vas a saber pues qué significan determinados términos como cortar, copiar, etc. Entonces, una de las ventajas, que no es algo para decidirse, como decíamos, es que toda la suite de Adobe está en español. Sí te da mayor rapidez en determinados aspectos cuando no tienes un dominio del inglés, pero como os digo, no es un motivo personalmente, por lo menos para mí, para decidirme por Adobe Premiere con respecto a Final Cut Pro. En este caso, la versión X. Si bien es cierto que a mí siempre me ha gustado Adobe Premiere Pro, porque realmente fue el primer curso que realicé completo, y realmente fue ese punto que necesitaba yo para poder decidirme a tomar este paso. Es decir, decidirme a tomar el paso de realizar estos videotutoriales, en este caso sobre Mac, de aquella lo usaba en Windows, pero sí me gustó la acogida que tuvo ese vídeo, tuvo muchísimas descargas y de hecho sigue estando disponible en la página de videotutoriales.com de mi amigo Jesús Conde, amigo y maestro. Y realmente fue eso, ese curso fue el cruce de cables que me hizo falta para dedicarme a esto y realmente yo le estoy muy agradecido a ese curso y le tengo mucho cariño a la aplicación de Adobe Premiere Pro. Bien, no vamos a dar más vueltas, vamos a trabajar con Adobe Premiere Pro. Vamos a abrirlo. Y lo primero que nos sale es una pantalla de bienvenida. En esta pantalla de bienvenida vamos a poder ver nuestros proyectos recientes. Vamos a tener un acceso para crear un nuevo proyecto, para abrir un proyecto o para acceder a la ayuda de Adobe Premiere Pro. Bueno, ya explicaremos cómo se crea un proyecto, porque no es solo crear ese proyecto. Adobe Premiere Pro tiene una ventaja, personalmente creo que es una ventaja, que cuando creamos un nuevo proyecto nos va a permitir configurar detalladamente ese proyecto para que se ajuste a lo que nosotros queremos. Pero hoy vamos a darle a abrir proyecto. Bien, y nos vamos a esta carpeta, en este caso, nos vamos a lección 1 y seleccionamos este proyecto. Si os fijáis, los archivos de proyecto de Premiere Pro tienen esta extensión, que es PR-Proj, que es de Premiere Project. Le damos a abrir y nos carga el proyecto, localiza los archivos de medios, es decir, los vídeos, audios y todo lo que hayamos incluido, y nos abre la interfaz de Premiere Pro con ese proyecto ya cargado. Primera cosa, si os fijáis, tenemos 4 puntos diferenciados, 4 secciones diferenciadas. En este caso tenemos los clips de origen. Digamos que esto sería el visor de origen y esto sería el visor de programa. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pues bien, en el visor de origen vamos a ver los vídeos. En este caso, aquí tenemos el panel de proyecto. Vamos a seleccionar y hacer doble clic sobre este clip y lo podemos visualizar en el clip de origen. Del clip de origen lo vamos a mandar a este cuarto punto, que es la secuencia. Es decir, todo está conectado. Aquí tenemos el panel de proyecto. Dentro del panel de proyecto vamos a tener los archivos para realizar ese proyecto, los vídeos, audios, carpetas, etcétera. Múltiples opciones que ya veremos. En el visor de origen vamos a poder visualizar esos clips que tenemos en el panel de proyecto. Del visor de origen vamos a enviar segmentos de esos clips, o clips enteros, depende, hacia la línea de tiempo. Entonces tenemos estos clips, digamos estas partes son clips,
dentro de una secuencia. Cada uno de estos paneles que tengamos aquí, esto es un panel, está dentro del timeline, pero es un panel diferenciado. Yo tengo una X aquí que me va a permitir cerrarlo y voy a poder crear más de una secuencia a la vez. Entonces, los clips que yo envíe del visor de origen a la línea de tiempo, los vamos a poder organizar como nosotros queramos y los vamos a visualizar dentro del visor de programa. Si os fijáis, yo ahora muevo el controlador y lo estoy visualizando en el visor de programa. Aquí exactamente igual, si yo muevo ese controlador voy a poder visualizar los clips del proyecto. Es decir, en este caso estoy viendo los clips que tengo en el panel de proyecto y que he abierto directamente en el visor de origen. Bien, cada uno de esos paneles tiene diferentes opciones. Uno de ellos, en el visor de origen, si os fijáis, tenemos además aquí una opción de controles de efectos. De ese modo vamos a poder modificar los efectos que hayamos aplicado a determinados clips. En este caso, si yo selecciono este clip, me va a permitir modificar los efectos que tenga aplicados. En este caso no tiene ninguno, pero ya veremos cómo se hace. Tenemos también un mezclador de audio y tenemos un inspector, bueno, un visor de metadatos. De ese modo vamos a poder introducir metadatos a nuestros clips. Vale, aquí en el panel de proyecto, le llamamos panel de proyecto porque realmente es lo que viene por defecto. Tenemos el propio panel de proyecto, después tenemos el navegador de medios que nos va a permitir buscar archivos multimedia dentro de nuestro ordenador. Tenemos un panel de información que nos va a dar información de los clips que tengamos seleccionados. Un panel de efectos que nos va a permitir aplicar esos efectos a determinados clips. Panel de marcadores y un panel de historial que funciona al estilo del de Photoshop. Es decir, si yo realizo una acción y quiero eliminarla, voy a poder hacerlo mediante este panel también. Y voy a poder consultar todas las acciones que haya hecho. Bien, si os fijáis en el panel de proyecto, tenemos clips con su nombre, su duración, determinada información, ese vídeo ha sido utilizado una vez, que tiene un audio vinculado utilizado una vez, etc. Y tenemos otros archivos, que en este caso esto es una secuencia. Podríamos tener también carpetas, podríamos tener archivos de audio, podríamos tener fotografías. Cualquier tipo de archivo que pueda manejar Adobe Premiere Pro lo vamos a encontrar en el panel de proyecto una vez lo hayamos importado, lógicamente, a Premiere Pro. Bien, como decíamos, estos son clips. Bueno, son partes de clips, realmente. Y esto que tenemos aquí son pistas. Tenemos 3 pistas de vídeo, podemos seleccionarlas individualmente o marcarlas todas. Ya veremos cómo trabajar con las pistas y cómo añadir más, reducirlas, etc. Y aquí tenemos pistas de audio. También tenemos una pista original que también veremos cómo se trabaja con ella. Aquí tenemos un panel de niveles de audio. Cuando nosotros le damos a la barra espaciadora, en este caso, bueno, este clip no lleva audio, pero este creo que sí. Sí. Veis aquí los picos de audio de esa escena. Del punto donde nosotros estemos nos va marcando esos picos de audio. Bien, ahora vamos a ver una opción que a mí siempre me encantó de Adobe Premiere Pro. Tiene una gran ventaja con respecto a otras aplicaciones, que es totalmente personalizable la interfaz. Es decir, no todo el mundo trabaja de la misma manera con una aplicación. Pues hay gente que tiene un segundo monitor, por ejemplo, y quiere utilizar el visor de programa en otra pantalla y dejar más espacio para otros paneles en la pantalla principal. Hay gente que necesita utilizar una línea de tiempo más grande, porque realmente todo el proceso de edición prácticamente discurre en la línea de tiempo. Yo soy de esas personas que quiero tener una línea de tiempo lo más larga posible para poder trabajar más cómodamente. Hay gente que no necesita tener los dos visores separados y puede incluir uno dentro del otro, porque además de poder modificar y mover esos paneles, vamos a poder insertarlos unos dentro de otros. En este caso, el panel de control de efectos, si yo no lo quiero tener aquí, por ejemplo, lo arrastro y lo coloco donde yo quiera. En este caso, puedo seleccionar la parte de arriba, es decir, como pestaña del panel visor de programa, en un lateral, en el otro o en el centro. Si lo pongo en un lateral, me lo marca de este modo. Si os fijáis, me ha redimensionado el visor de programa y me ha puesto este panel entre uno y el otro. Bien, en este caso he estado haciendo unos movimientos y no me ha quedado bien realmente, no me gusta cómo ha quedado. Y por no andar deshaciéndolos uno a uno, lo que puedo hacer es irme a Ventana, Espacio de Trabajo, y le doy, por ejemplo, a Restablecer espacio de trabajo actual. Yo actualmente tengo el espacio de trabajo Editing, es decir, de edición. Le damos a Restablecer y nos lo pone como estaba originalmente. Yo puedo navegar por esos espacios de trabajo, por ejemplo, edición del CS 5.5.
Digamos que está todo exactamente igual como estaba, pero cambiamos el orden. Tenemos el panel de proyecto arriba, navegador de medios aquí abajo, la línea de tiempo más grande y los visores más pequeños. También podemos decirle, pues por ejemplo, vamos al de editing y ahora voy a crear uno yo para mí. Imaginaros que yo ahora, lo que os decía, yo necesito un panel de línea de tiempo más grande. Pues directamente me voy aquí, lo selecciono, pongo el ratón encima de esta línea y ahora lo que hago es ampliarlo. Si os fijáis, ya sucede una cosa. A medida que yo amplío la línea de tiempo, se me va reduciendo el panel de proyecto. Imaginaos que a mí no me interesa realmente tener un panel de proyecto tan grande como lo tenía. A la vez también, si os fijáis, se nos modifica el panel de herramientas. Lo tenemos aquí, si le damos, se hace más ancho, más ancho y más ancho. Vale. Esto es porque directamente estamos modificando uno y el contiguo. ¿Qué pasa? Que al modificar este contiguo, también va a modificar el suyo. De tal modo que si yo ahora le doy para aquí, primero me modifica el panel de herramientas y una vez que ya ha llegado al límite de ese panel de herramientas, me modifica el siguiente. Ok. Y a mí, por ejemplo, me interesa más el visor de programa que el visor de origen, con lo cual voy a ampliar un poco este visor de programa, lo amplío y reduzco un poco el visor de origen, de tal modo que voy a tener un poquito más centrado. Realmente la imagen no me da para mucho más, porque lo que tendría que hacer, si no, sería reducir la línea de tiempo, que a mí no me interesa especialmente, pero bueno, se puede hacer, como veis. Reduzco la línea de tiempo, la hago más baja, la acorto un poco y gano en tamaño del visor. Bien, como veis hay múltiples opciones para poder modificarlos. En este caso voy a dejarlo con la espacio de trabajo edición, con lo cual le voy a dar a restablecer espacio de trabajo actual. Y lo único que voy a hacer es ampliarle un poquito la línea de tiempo. Vale. Bien, entonces si lo que queremos es coger un panel y arrastrarlo dentro de otro, es decir, que sea como una pestaña de otro, tendríamos que arrastrarlo al centro. Si yo selecciono centro, me va a añadir como una nueva pestaña. Si yo lo que hago es seleccionar este panel y arrastrarlo arriba, a la izquierda o a la derecha, bueno, abajo, perdón, lo que va a hacer es colocarlo en esa posición, pero va a reducir, va a redimensionar el panel, en este caso el visor de programa. Si lo selecciono arriba, va a coger ese mismo espacio que tiene ocupado el panel de visor de programa, dividirlo en dos y poner arriba los controles de efectos y abajo el visor de programa. Si lo pongo abajo, va a poner arriba el visor de proyectos y abajo el de control de efectos. Vale, vamos a dejarlo donde estaba. Ahí queda. Bueno, también podemos modificar la posición de los paneles. Yo puedo seleccionarlo y colocarlo, pues por ejemplo, ahí. Es decir, he modificado el orden de los paneles, no la posición. Puede ser que a mí no me interese el introducir un panel dentro de otro, sino crear un panel flotante, pues por ejemplo para mandar a una pantalla secundaria. Imaginaros que yo los controles de efectos, por cualquier cosa los quiero mandar a una pantalla secundaria. Lo que hago es lo mismo, hago clic y arrastro, pero pulsando la tecla Command si trabajáis en Mac o Control si trabajáis en Windows, y lo suelto en el punto que yo quiero. Si os fijáis, ya no nos aparecen esas zonas de arrastre. En el momento que yo lo suelto, lo tenemos aquí. Si yo quiero volver a introducirlo dentro de uno de los paneles, selecciono la pestaña, que es la que puedo arrastrar, y lo coloco de nuevo donde yo quiera. Vale, entonces de ese modo vamos a poder crear un panel flotante, que se llama. Bien, además de esta personalización en cuanto a movimiento de paneles, si nosotros nos vamos a las preferencias de Premiere Pro, en este caso, daros cuenta de una cosa, todas las aplicaciones de OS X trabajan con el atajo de teclado para las preferencias Command, pero la suite de Adobe no. Tiene su propio panel de preferencias y aquí nos vamos, pues, por ejemplo, a aspecto. En el aspecto yo puedo seleccionar si quiero la interfaz más oscura o más clara. Eso ya cada uno con lo suyo. A mí personalmente me gusta bastante más oscura. Le daríamos a aceptar y tendríamos la interfaz colocada de este modo. Y imaginaros que en este caso es la definitiva que nosotros queremos. Nos vamos a ventana, espacio de trabajo y le damos a nuevo espacio de trabajo. De ese modo vamos a guardar este espacio de trabajo personalizado. Bien, ponemos nuestro nombre. Bueno, nuestro nombre o el nombre que le queremos poner a ese espacio de trabajo. Y de ese modo, en el menú ventana, espacio de trabajo, ya tenemos nuestro espacio de trabajo personalizado para acceder a él directamente con un atajo de teclado, como veis. Pues bien, hasta aquí ha llegado este primer episodio del curso de Adobe Premiere Pro.
Ha sido, como habéis visto, una introducción básicamente a Adobe Premiere Pro y a visualizar cómo funciona la interfaz más o menos, pero creo que era un episodio necesario para que os familiarizarais primero con la aplicación, para que vierais en qué consiste la aplicación, qué ventajas tiene, qué inconvenientes, y en los próximos episodios ya empezaremos, digamos que, a trabajar con Adobe Premiere Pro. Así que bueno, como siempre, me despido deseando que os haya gustado y sobre todo que os haya sido útil. Un saludo y hasta luego.